Comenzamos con un tema que preocupa mucho a los padres de familia de niños cuya segunda lengua es el inglés. Y es que, Juan Carlos, según datos recientes, 1 de cada 3 niños de este tipo batalla con sus conocimientos en esta lengua. Nuestro compañero Samuel Rivera habló con expertos en educación y nos cuenta más. Samuel, buenas noches. ¿Qué problema enfrentan los estudiantes al aprender inglés como segunda lengua? Gracias, Vanessa. Según analistas de educación, el problema que enfrentan es al terminar la secundaria, ya que al ser parte de la fuerza laboral del país, entran en desventaja, sobre todo en el tema de salarios. Hace 2 años se implementó el plan para la enseñanza del inglés al 35% de los estudiantes de las escuelas públicas de Denver, que equivalen a unos 90.000. Sin embargo, recientes pruebas realizadas, 1 de cada 3 alumnos del idioma no han progresado en su aprendizaje del inglés. Y quienes sufren mucho son precisamente los inmigrantes latinos. No van a tener oportunidad de tener éxito, de recibir buenos trabajos y van a sufrir. Estadísticas, por ejemplo, entre el 2012 y 2013 en Colorado, un 76.9% de estudiantes se graduaron. Pero los estudiantes con problemas de aprendizaje del inglés solo se graduaron en un 58.5%. No solamente en Colorado, pero en toda la nación. Es una crisis nacional. ¿Cómo se enseña inglés en las escuelas públicas de Denver? Se aplican 2 formas. Una de ellas es enseñarle al estudiante en su idioma natal, si es que hay profesores a disposición para ello, y a la vez se les enseña el inglés poco a poco, y lentamente se hace una transición hacia el idioma. En el otro método, los estudiantes reciben enseñanza de sus asignaturas básicas en inglés, mientras que al mismo tiempo se les enseña el idioma diariamente. Específicamente es para el apoyo de los estudiantes aprendiendo inglés. Y siempre podemos tener la ayuda de Mark Udall en dinero. Políticos en esta campaña electoral han indicado que de ser elegidos apoyarán la mejora en educación de los inmigrantes. Pero ¿cuál es la clave del éxito para una enseñanza con estudiantes exitosos? Entrenar los maestros en la manera mejor para enseñar estudiantes aprendiendo inglés. En las escuelas públicas de Denver se puede ver la siguiente radiografía de los 4 idiomas más hablados por sus estudiantes. 44.587 hablan inglés como lengua nativa. 34.824 estudiantes hablan español. 893 hablan árabe. 892 hablan vietnamita. Hoy en día cerca de 30.000 estudiantes, de las escuelas públicas de Denver hablan 172 idiomas, consideradas sus lenguas nativas, diferentes al inglés. Vaya complicación que tienen los profesores. Regresamos a los estudios con ustedes. Muchas gracias, Samuel, por ese interesante reporte. Buenas noches.